Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, hoy hablamos en la serie de la santidad de Dios, de la santidad versus la ira de Dios. Si son amables y van conmigo a la escritura, tenemos la palabra en el día de hoy. Vamos a el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a tener en el 3, capítulo 3, en el versículo 36 vamos a tener la escritura. Dice el texto en el nombre de Jesús: el que cree en el Hijo, pero el que recibe al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. Cuando hablamos del Señor, de su santidad, y así hablando de la ira de Dios, es un tema que se maneja la gente la tiene al dedillo, libremente manejan el tema porque se habla mucho de la ira de Dios. O sea, los temas que hemos venido tratando en estos días son temas muy comunes, solo que le estamos dando el giro bíblico a esos temas comunes que la gente maneja y que se habla mucho. Cuando se habla de la ira de Dios, mucha gente cree que Dios es un ser gruñón, que siempre está molesto, que nos anda buscando para acabar con nosotros, porque eso es lo que la gente ha dicho de Dios. Sin embargo, Dios, la Escritura dice que es amor. Y usted no se imagina un ser que sea amor, que sea gruñón. Dios no es así, no es gruñón, no lo es. No está siempre dispuesto para llamar la atención como el que no sabe dar amor y que solo disciplina. No es alguien que solo reconoce las cosas malas de la gente. No, Dios no es así. Dios es diferente. Eso no quiere decir que Él no castigue el pecado, porque sí lo hace, y ese es el concepto de la ira de Dios, pero Él no es gruñón, ni está siempre molesto. Y como dicen en el lenguaje popular, hay gente que se le cruzan los apellidos. A Dios no se le cruzan los apellidos, de que amaneció hoy con los apellidos cruzados. Ese concepto viene de los generacionales paterno y materno. Cuando la gente dice que tiene los apellidos cruzados, está diciendo, mira, hoy los generacionales maternos se están cruzando con lo paterno. O sea, hay una situación espiritual de gravedad que usted manténgase distante, porque es capaz de cuando hable tumbarlo, porque está molesto. Dios no es así. No. Dios es comprensivo. ¿Okay? Porque el que ama, escucha, tiene empatía, comprende, asiste. Aleluya. Si el Señor fuera gruñón, se molestara por cualquier comportamiento pecaminoso de nosotros, nos hubiera destruido. Si Dios hubiera sido gruñón, hace tiempo que no existiéramos. Ya nos hubiera destruido. No lo es. En cambio, muestra su misericordia frente a la rebeldía del ser humano. Fíjese.
Dice que interesante que Él muestra su misericordia cuando nosotros somos rebeldes. Cuando nosotros nos desenfrenamos, lo que hacemos es que provocamos su misericordia y Él tiene compasión. Nuestro Señor, Creador y Redentor, no vive molesto ni airado con el ser humano, sino que Él, por su santidad y su justicia, está dispuesto a mantener al pecador alejado. Y si le aplicara la justicia al ser humano, nadie estuviera aquí hoy. No olvide eso, que si el Señor le aplica la justicia, su justicia a usted, usted no estuviera aquí. La santidad y la justicia de Dios tiene como equilibrio el amor en sus tres dimensiones: en la dimensión de la gracia, de la misericordia y de la longanimidad o paciencia de Dios. Por eso cuando usted lee la Escritura, le dice, Dios es paciente para con nosotros. Significa que el castigo no es inmediatamente, sino que nos da la oportunidad para el arrepentimiento. Así es Dios. Como esa madre compasiva que el hijo la ha provocado y ella, en vez de entrarle a golpe al hijo, espera que se baje su situación, su molestia, y entonces habla con él a ver si él puede reconocer que ha tenido una actitud incorrecta. Y no le cae a mordida al muchacho, no lo aplasta y lo destruye, sino que se baja y habla con él, le da chance para que el muchacho vaya donde ella y le diga, mami, yo te amo, perdóname. Estoy pintando como deberían ser las cosas, no necesariamente son así. Hay gente que ya hasta el niño de menos de 1 año lo han mordido. De manera que Dios, en su santidad, no tolera ningún tipo de maldad ni de pecado. Y si aplicara la justicia al ser humano, nadie escapa. Por eso el amor en sus tres dimensiones produce equilibrio, y Él no nos ha destruido por eso. Así que nosotros tenemos para elegir: o elegimos su justicia o la justificación en Cristo. Al recibir a Cristo ya hemos elegido la justificación, que es una obra de la redención de Cristo. Y entonces, en vez de aplicarnos la justicia y apelar a que Dios aplique su justicia en nosotros, hemos decidido recibir la justificación, que es en Cristo, porque todo el peso de la justicia de Dios cayó sobre Cristo. El día que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo en el nivel de la justicia de Dios, todo cambiará en nosotros. Porque el Señor decidió, en vez de aplicar su justicia sobre la humanidad perdida, aplicársela a Cristo para que Él pueda justificarnos. Bendito es el nombre del Señor. La ira es un sentimiento de indignación que causa enojo y puede generar deseo de venganza. El ser humano puede airarse, pero debe aprender a manejar ese sentimiento que puede provocar su propia destrucción y la destrucción de otros. Porque en usted mismo, si usted se aira continuamente, le puede provocar dolores de cabeza, dolores musculares, acelera el corazón, afecta el estómago y hasta enfermedades de la piel. O sea que la gente que continuamente se aira está enfermo. Dios no vive airado todo el tiempo. No crea que es así, porque la Escritura dice otra cosa.
La ira de Dios es una manifestación de su carácter santo y justo, que se traduce en la Escritura como castigo. Ese es el concepto. Dios va a castigar el pecado, y cuando castiga el pecado es una manifestación de su justicia. Como Él es santo y Él es justo, entonces a la hora de aplicar la justicia al pecador se considera la ira de Dios. La paciencia de Dios, en cambio, posterga el castigo, dando oportunidad del arrepentimiento, porque el castigo de Dios no siempre es inmediatamente hacemos las cosas. Y ya lo veremos en una de las predicaciones, que estoy concluyendo esta serie, veremos ahí los juicios de Dios y el juicio como establece la Escritura. Y justamente es una manifestación, la ira de Dios, de su justicia. Si usted entonces cree eso, de acuerdo a la Escritura, se da cuenta que usted no está bajo la ira de Dios. Aleluya. Usted no está bajo la ira de Dios, porque ya la justicia de Dios se aplicó en Cristo y usted recibe sus beneficios. El evangelista Juan recorre una expresión que lo vimos ya en una de las predicaciones de esta serie. Está en su capítulo 2, versículo 13. Dice el evangelista Juan en el 2:13: estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Usted en el escenario, en cualquier escenario donde usted ponga a Cristo y su ministerio terrenal, usted se va a encontrar que Jesús, a quienes llamaba duramente, eran los religiosos, a los que tenían doble vida, a los que se hacían pasar por líderes pero que no eran genuinos, y que el mismo pueblo cuestionaba y decía sobre Jesús, y ellos hacía una comparación que no es buena, pero el ser humano termina haciéndola, y entonces decían que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Lo que estaban diciendo era: Jesús vive lo que dice. Esa es la diferencia, y eso es lo que da autoridad. Y él lo llamó duramente, pero usted no va a encontrar ninguna escena, otra escena usted no va a encontrar donde aparece Jesús quitándose la correa, ¿sí? Y aparece aquí en esta escena, y el concepto aquí que se maneja es que el celo de tu casa me consume, y tiene que ver con la santidad de Dios. Y hay una cosa que provoca la ira de Dios, y es que se use la casa de Dios para otra cosa que no sea para enseñar la palabra. Provoca molestia en Dios, provoca la ira de Dios, porque la casa de Dios, el lugar que hemos elegido para adorar a Dios, es un lugar para eso, exclusivamente para los negocios de Dios, para la instrucción de la gente, para ser formados en la palabra, para involucrarnos en temas de trabajo con relación al reino de Dios, y no para depredar ni para engañar. Eso provoca la ira de Dios en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Y no se ponga a mirar lo que hacen otros,
y no se ponga a decir, bueno, ellos están bajo la ira de Dios porque hacen tal cosa. El concepto de la madurez es que usted aprenda de lo que dice la palabra y de lo que hacen otros y no lo haga usted. Que usted no aparezca en esa lista de lo que usan la casa de Dios para sacar beneficios personales bajo ninguna circunstancia. Normalmente son los líderes que hacen eso, o se hacen los ciegos cuando pasan esas cosas. El celo de tu casa me consume, interpretan los discípulos de la acción de Cristo, molesto, porque ya la casa de Dios no se usaba para enseñar la palabra, para instruir a la gente en el conocimiento de Dios y su justicia, sino que le ofrecían a la gente productos a cambio de dinero. Le facilitaban, según ellos, la vida a la gente, porque los que iban al templo a hacer sacrificio no tenían que romperse la cabeza, sino que iban y lo compraban ahí, en el mismo templo. Y entonces eso generó una crisis, porque ya lo más interesante ya era el mercado, la relación de compradores y vendedores. En el Salmo 106, el salmista describe la causa por la que Israel provocó la ira de Dios. Y para nosotros ser creyentes maduros necesitamos manejar esos conceptos de quién, cómo y cuándo se provocó la ira de Dios, para nosotros manejar el concepto y saber que pudiéramos en algún momento también provocar la ira de Dios. Así que en el Salmo 106, si son amables, a partir del versículo 37, perdóneme, del verso 37, él dice: sacrificaron sus hijos a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, se enseñorearon de ellos. Los que le aborrecían, sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Aquí el salmista está, en el Salmo 106, se está describiendo cuál es la causa por la que Dios se aira. ¿Por qué se aira Dios? Dios se aira con que sus hijos, los hijos, en vez de dedicárselo a Dios, se lo dediquemos a los demonios. Y en este país hay mucha gente que ha provocado la ira de Dios. Porque hay mucha gente que en vez de ir a dedicar sus hijos a Dios, se lo han dedicado a espíritu de maldad. A espíritu de maldad que están disfrazados con el nombre de santos. Entonces la ira de Dios se provoca cuando la gente, en vez de entregar sus hijos a Dios, en vez de instruir sus hijos en la palabra de Dios, lo instruye en el camino del mal. Provoca la ira de Dios. Y esto es importante, porque posiblemente aquí haya gente, algunos de nosotros posiblemente lo hayan dedicado. ¿Sí? Posiblemente sí. Ahora, cuando nosotros somos adultos, tomamos nuestra propia decisión. Y quienes están en ira, bajo la ira de Dios, son entonces nuestros padres que nos dedicaron y tenemos que interceder por ellos. ¿Alguien está aquí hoy? Interceder por ellos para que Dios sea misericordioso, porque ellos provocaron la ira de Dios. Porque cuando tuvieron un hijo, en vez de entregárselo al Señor en gratitud, se lo entregaron a espíritu de maldad.
Y eso lo hizo el pueblo de Israel. Y el salmista está diciendo que esto provocó la ira de Dios. Y este sacrificio era el sacrificio directo. Hacían sacrificio de dedicación y también hacían sacrificio directo. Pasaron sus hijos por fuego, lo echaron en el fuego. En este país hay una praxis parecida. No es que lo echan para que se queme en el fuego, sino que lo cruzan por fuego. Una manera también de dedicar. Y hay padres que dedicaron sus hijos pasándolo por el fuego, no en el concepto que aparece aquí, que lo quemaron directamente, se lo echaron a Moloch, que era un ídolo que recibía los hijos como regalos, pero los recibía encendido, ¿no? Entonces, en fuego. Y entonces eso se hace simbólicamente en este país. Lo han entregado y lo han pasado por fuego. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras. Prostituyeron con sus hechos la tierra que Dios había entregado. Se prostituye la iglesia, se prostituye algo cuando deja de surtir el efecto o hace aquello para el cual fue creado y entra el libertinaje. Entonces es un concepto de prostituir cuando viene el libertinaje. Cuando cada quien hace lo que quiere y los líderes miran para otro lado y no confrontan a la gente con la palabra. Eso provoca la ira de Dios, establece el Salmo. Contaminaron la tierra. Y la demostración de que provocaron la ira de Dios fue que Dios se lo entregó a las naciones, se lo entregó a sus enemigos. Por causa del pecado, Dios se aparta y el enemigo toma control de ellos. Porque para tener victoria tiene el Señor que estar con los vigilantes o estar con los edificadores. Porque si no está con los edificadores, la ciudad no se va a fortalecer. Jehová tiene que estar ahí. Bendito es el nombre del Señor. Los versículos anteriores del 29, usted puede leer ahí todo lo que provocó a ira a Dios. Y se lo voy a leer los anteriores, usted lo analiza. Provocaron a ira a Dios con sus obras. Se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio. Se detuvo la plaga. Fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, refiriéndose a que molestaron a Moisés y Moisés actuó mal. Y habló precipitadamente con sus labios, no usó el protocolo apropiado, que era Jehová le va a dar agua y en su nombre voy a tocar la peña. Ellos lo molestaron y él golpeó con ímpetu y ya saben lo que pasó con Moisés. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo, antes se mezclaron con naciones. Provoca la ira de Dios, que los hijos de Dios se estén mezclando con impíos. Eso provoca la ira de Dios. Usted puede ir anotando. Aprender las obras de los impíos y establecer en la iglesia. Cada vez más la iglesia está buscando cosas en el judaísmo y en otras religiones para aplicarla y para llamar la atención. Eso provoca la ira de Dios. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. La idolatría. Cada vez la iglesia está adorando seres humanos, adorando líderes, pastores, apóstoles, profetas. La iglesia está involucrada y le están tendiendo rama para que cruce por encima. Y no están adorando a Dios, están dejando de poner los ojos en Jesús. Eso provoca la ira de Dios.
Y Romanos, en ese mismo orden, nos dice, con relación al mismo tema, en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que dieron gracias, ni le dieron gracias, es la palabra, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está hablando directamente con la gente que tiene la palabra en la mano, pero que no la vive. El apóstol Pablo está hablando de eso, la gente que tiene la palabra y no la vive, no glorifica a Dios, no vive la palabra que tiene, sino que usa estrategia y se va tras los ídolos y adoran divinidades. Ahorita decía el texto que dedicaban sus hijos a esas divinidades, se postran ante ellos o adoran hombres que fueron creados a imagen de Dios o adoran cosas que ellos mismos crean. Eso provoca la ira de Dios. Pero aquellos que tienen conocimiento de la palabra y no la viven, sino que enseñan mentira a los hombres, eso provoca la ira de Dios. Si no enseñamos la verdad, estamos provocando a Dios. Porque la verdad, quien es Cristo, quien es la palabra, va a producir confrontación, y la confrontación produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento abre la oportunidad para que el Espíritu de Dios pueda transformar la vida de los seres humanos. Si no se hiciere así, entonces no producirá efecto la palabra, aun cuando la gente la conoce. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y habla aquí del corazón entenebrecido, refiriéndose al intelecto, que cuando son entregados a espíritu de maldad, no fluye la palabra de Dios ni la revelación, sino que su intelecto está controlado por esos espíritus de maldad y no fluye la verdad ni el conocimiento, leen sin entendimiento, porque está tomado. Y así llegamos nosotros cuando llegamos al Señor. Nuestro intelecto estaba tomado por causa del pecado, por la falta de arrepentimiento. Y entonces dice que lo entregó. Observe que en ambos casos, tanto el caso que presenta Romanos como el caso que presenta el Salmo, habla de entregar, porque esa es una manera de Dios manifestar su ira, aplicando su justicia o entregándole la gente, soltándolo para que el infierno tome control de ellos. Y entonces se encarga de oprimirlo. Y en el 1:22 Romanos dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en las cuales, en las concupiscencias de sus corazones, lo entregó para que espíritu inmundo lo controlen y que vivan de acuerdo a la concupiscencia de su corazón. La inmundicia tiene que ver con impurezas, con deshonestidad, con libertinaje, con obscenidades, con vicios, entregados a espíritu inmundo para que dirijan sus vidas. Y por eso usted va a ver comportamientos sociales que usted va a decir hasta dónde llegaron, y cosas que ya la iglesia está permitiendo y usted dice, pero hasta dónde va a llegar. Justamente como no sirvieron a Dios conociendo la palabra, Dios los soltó, y eso es una manera de manifestar su ira ahora. Y entonces el enemigo toma control de ellos y comienzan a hacer de todo. Obran de acuerdo a su naturaleza concupiscente, establece el texto.
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Provoca la ira de Dios, la idolatría, el cual, refiriéndose a Dios, su Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. La demostración de la homosexualidad entre religiosos, entre iglesias, la manera de permitir, los estados que ya están permitiendo libremente la homosexualidad, eso provoca la ira de Dios y es una señal de que ya Dios no está con ellos. Porque como conocen la palabra y como no la conocen y no la viven, saben lo que dice la Escritura, la leen y saben que está contra ese comportamiento, pero lo permiten, entonces provocan la ira de Dios. Dios lo entrega y se desenfrenan. Cuando son poseídos por espíritu de maldad, se desenfrenan. Y eso lo establece. Si usted se va a la conversación de Jesús en los evangelios, usted se va a encontrar una expresión que recoge Mateo acerca de ese comportamiento. Un comportamiento fuerte, si se quiere. Dice que vinieron sobre esa persona 7 espíritus peores que el que tenía antes, para desordenarlo. Así que es un comportamiento de posesión espiritual, porque no hacen caso a la palabra. Entonces están poseídos por demonios, los demonios lo dirigen. Y esa actitud es justamente porque provocaron la ira de Dios. Y los demonios entonces toman control de ellos. Aleluya. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Ya que es un comportamiento, el comportamiento de la homosexualidad, entre creyentes, entre gente que conoce la palabra, entre religiosos, un comportamiento ya social general, es producto de que no sirvieron a Dios, se rebelaron contra Dios, lo resistieron y Dios lo soltó. Provocaron la ira de Dios. Y de esa manera se manifiesta la ira de Dios aquí y ahora. Porque hay una manifestación de la ira de Dios para el futuro. Pero aquí ahora se manifiesta de esa manera el desenfreno. Usted ve que la gente se desenfrena, pierde el control y comienza a hacer cosas y a decir cosas porque no fueron respetuosos de la palabra que recibieron, sino que la resistieron. Y entonces Efesios, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 5, el versículo 5, él dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí volvemos al concepto de hijo. El concepto que dice la Escritura, hijo del infierno o hijo del diablo, que no es que Satanás tenga hijos ni que el infierno dé a los hijos, sino que están a su servicio. Y aquí hijos de desobediencia son aquellos que viven contra la palabra de Dios y que no obedecen a Dios. Y entonces aquí le llama hijos de desobediencia. No porque la desobediencia tenga hijos, sino que por su comportamiento de resistir a la palabra de Dios y su revelación, están llamados para ser castigados por la ira de Dios, porque son rebeldes a Dios y viven en desobediencia continua. No seáis pues partícipe con ellos. Le dice el Señor a sus hijos: no participen con ellos. No sea partícipe, porque en otro tiempo erais tinieblas,
Porque antes ese era el comportamiento natural de ustedes, vivir en tinieblas. Y creo que esto lo expliqué en la predicación anterior, el concepto de tinieblas, de oscuridad, el concepto de infierno. Antes vivíamos en tinieblas, servíamos al infierno, mas ahora soy luz en el Señor. Mas ahora la lumbrera que es Cristo nos está cargando y tenemos luz y proyectamos luz, porque la luz de Cristo la proyectamos, porque Él proyecta su luz a través de nosotros y ya no tenemos tiniebla, ya no andamos en tiniebla, ya nuestra condición no es pecaminosa, sino que ahora andamos en luz, en claridad. Ahora vemos lo que hacemos y vemos dónde caminamos, porque Cristo ha quitado la venda que teníamos en los ojos, que nos puso la religión, que puso ceguera espiritual, que el intelecto estaba tomado y no entendíamos la revelación ni la palabra. Hoy es diferente. Eso es lo que está estableciendo la Escritura. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice, caminen como aquellos que están en la luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y entonces dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y entonces le llama a los creyentes, le dice, no provoquen la ira de Dios. No, más bien reprendan las obras que no producen el fruto del Espíritu. Nos dice cuál es el fruto del Espíritu y nos dice, toda obra que no produce el fruto del Espíritu, repréndanla, apártenla de ustedes, manténganla lejos de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en el ser humano cuando sirve a Dios. Debe ser responsable de su relación con Dios. Está consciente que quiere servir a Dios, sabe lo que a Dios le agrada y renuncia a aquella cosa que Dios ha dicho que a Él no le agrada y que provocan su ira. Entonces aquí en Efesios, el apóstol Pablo está presentándonos en el 5:5 qué cosa provoca la ira de Dios y qué cosa produce amistad con Dios. Y entonces dice, por esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, ninguna persona que tenga trastorno de la sexualidad y que esté depravado sexualmente, que es el concepto de fornicación, entrará en el reino de Dios. Ni ningún inmundo, ninguna persona que practique la inmundicia, ningún avaro, ninguna persona que ame el dinero y que tenga codicia por las cosas ajenas, y que hace del dinero un Dios. Por eso en algunos casos le añade a la palabra avaro el concepto de idolatría, porque en su avaricia, en su deseo de conseguir y conquistar cosas materiales, termina adorando esas cosas materiales y se convierte en su Dios. Dice que no tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios, porque esto provoca la ira de Dios. Por eso es que Jesús, aquí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el versículo 36, Él nos está diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito es el nombre del Señor. Él está hablándonos claro y nos está diciendo que ahora, en la gracia, el principal pecado que provoca la ira de Dios es rechazar a Cristo. Es no aceptar su señorío. Es rehusar poner la mirada en Jesús. Y ustedes conocen el concepto de la fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación. Ese es el concepto. El mismo Jesús está diciendo acerca de esto. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que recibe al Hijo recibe la vida. La vida
que vida eterna, que se traduce en la Escritura como salvación, recibe la salvación, que es un regalo de Dios por medio de Cristo. El que cree en el Hijo, el que cree, el que tiene la fe salvadora, el que ha confesado que solamente en Cristo hay salvación, el que ha aceptado el señorío de Cristo, que ya no hace lo que Él quiere, sino Él no tiene un autogobierno, sino que se somete al señorío de Cristo, al gobierno de Cristo, donde su vida no le pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Literalmente la Escritura dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y si fuimos comprados a precio de sangre, ya yo no me pertenezco, sino que yo le pertenezco al que me compró. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, si hemos creído en el Señor y hemos aceptado su señorío, entonces Él es nuestro gobierno, Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. Y eso es lo que está explicando el texto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso es creer. Creer que solamente en Él hay salvación, no en los ídolos, no en la religión, sino solo en Cristo y por medio de Él. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y el mismo Jesús está diciendo, el que rehúsa creer en el Hijo. Y grábese eso. Porque si usted vive en rebeldía frente a Dios, antes de usted morirse, confiese a Cristo. Si usted no está viviendo para Dios como enseña la palabra, no se vaya a usted a morir de sorpresa. Confiese a Cristo, hágase amigo de Cristo, tenga una relación con Cristo y en vez de negar a Cristo, niegue los ídolos y abra su corazón a Jesús. Porque Él mismo está diciendo que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no recibirá la vida eterna. Porque la condición sine qua non para recibir la vida eterna es Cristo. Es la fe en Cristo y es su señorío. Y entonces el mismo Jesús está diciendo que la ira de Dios está sobre Él. ¿Quién es Él? ¿A qué modifica Él? ¿Quién es Él ahí en el texto? Aquel que no pone sus ojos en Jesús. Aquel que no pone su fundamento sobre la roca. Cuando Jesús habla de los dos cimientos, Él habla del que pone la casa sobre la arena y el que pone la casa sobre la roca. Y Él establece que a ambos les sucede lo mismo. Así que el que sirve a Cristo no le anda preguntando por qué a mí. Ni Dios está airado conmigo. No, Dios no tiene necesidad de airarse contigo. Lo que Dios puede estar es disciplinándote o enseñándote algo. Pero Dios no se va a irar contigo si tú le estás sirviendo. Pero ni siquiera se aira con el impío, sino que quiere que venga el arrepentimiento. Aleluya. Quiere que venga el arrepentimiento. Ahora, esa ira que está refiriéndose Cristo aquí no es una ira momentánea, sino que esa es la ira que se manifestará en el juicio. Y anote eso. Cuando el Señor le aplique, porque Jesús nos ha redimido y en la redención nos dio la justificación. Y entonces todo el que no recibió a Cristo le van a aplicar la justicia de Dios. Lo van a medir con la justicia de Dios. Y ese es el concepto en el juicio de la ira de Dios. Que Dios te aplique su justicia. Nadie escapará de la justicia de Dios. Nadie absolutamente. Hay una sola manera y es
por medio de la justificación, para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros, porque éramos enemigos de Dios y no queríamos nada con Jesús. Y eso es lo que Él está estableciendo. El que está bajo ira es aquel que rehúsa creer en el Hijo, que rehúsa obedecer al Hijo. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosa en el 3:5, Colosenses 3:5, él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y él le llama a lo terrenal, él le pone nombre. Y él le dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así le llama el apóstol Pablo. Le dice aquí: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Yo sé que si aquí ponemos a analizar el concepto de hacer morir lo terrenal, alguien puede estar pensando, alguien que tenga pensamiento lógico, dice: bueno, pero voy a matar la naturaleza concupiscente, porque esa es la única manera de yo destruir lo terrenal. Y ya sabemos que la naturaleza concupiscente el Señor no nos está mandando a eliminarla, porque nadie la puede eliminar, sino que aprendamos a vivir con ella y a controlarla. Aprende a controlar tus propios deseos. No le dé libertad a tus deseos desenfrenados, a los bajos instintos. Controla tu naturaleza caída. Contrólala. Hagan morir lo terrenal. Y ya lo explicamos también en una predicación anterior acerca del concepto de muerte, separación. Está diciendo: sepárense, rompan, aléjense de comportamiento concupiscente que se manifiesta. Y de nuevo aparece la palabra, en esta predicación de hoy, de nuevo aparece la palabra fornicación. Aprendan a controlar su sexualidad, literalmente. Aprendan a controlarla, sus deseos. Aprendan a controlarlo. Dice: manéjenlo. Porque posiblemente pasen a la naturaleza concupiscente y nos desenfrenen. Y entonces aquí cuando él escribe, el apóstol Pablo escribe a los colosenses, le da ese mensaje: háganlo morir aquello que es terrenal, incluyendo la fornicación. Todo aquello que es impuro, todo aquello que no depende de Dios, todo aquello que es incorrecto, todo aquello que es inmoral, eso es lo impuro. Y ustedes saben que la impureza, como el pecado, se manifiesta en 3 áreas: en los pensamientos, en el lenguaje y en la conducta. Se hagan morir en sus pensamientos. Eliminen desde la estructura de sus pensamientos lo impuro. El día que nosotros tengamos la capacidad para impedir que lo que estamos pensando se traduzca al mundo físico, seremos campeones. Porque el problema está ahí, que nosotros primero pensamos lo impuro y le damos permiso. Luego hablamos lo impuro y tercero hacemos lo impuro, que es la conducta. Y entonces nos está llamando para que nosotros trabajemos en esas 3 áreas: la impureza, que tengamos pensamiento puro, que matemos pasiones desordenadas. Ya saben que la pasión del todo no es mala, es pasajera, pero combinada con el amor genera chispa o fuego. Pero aquí él está diciendo desordenadas. Todo aquello que está fuera del orden que Dios ha establecido y que genera pasión de concupiscencia, pasión fuera de lo correcto. Aleluya.
Entonces tenemos que hacerla ¿qué? Morir. Como separarnos de ella, llevarla a un estado de agonía hasta que desaparezca, que se consuma. Y eso es posible, porque cuando nos está mandando, nos lo está pidiendo, es porque no es una obra de Dios, sino una obra mía, porque hay una obra que hace Dios y hay una obra que tengo que hacer yo. El Señor me va a santificar y el Señor me va a regenerar. El Señor me va a justificar, pero yo tengo que ser obediente. Y esa es mi responsabilidad. Yo tengo que aprender a controlar mis pensamientos. Yo tengo que aprender a controlar mi lenguaje. Yo tengo que aprender a controlar mi conducta. Esa es mi responsabilidad en el sentido de la obediencia. Yo no puedo obedecer si no soy regenerado, pero habiendo sido regenerado estoy en capacidad de obedecer. Yo no puedo ser santo si el Espíritu de Dios no me santifica, pero habiéndome el Espíritu de Dios santificado, entonces yo puedo vivir en santidad. Yo puedo obedecer porque el Espíritu de Dios vive en mí y le añade no solo pasiones desordenadas, sino malos deseos. Tienen que acabar con todo deseo que tenga que ver con la maldad, que tenga que ver con el desenfreno, que tenga que ver con el libertinaje, que tenga que ver con lo impuro. Hay que acabar con eso. Háganlo morir, apártense, le dice. Y de la avaricia. Y si ustedes observan esa palabra que se repite varias veces en varios discursos del apóstol Pablo, en diferentes contextos y cartas, préstele atención. Parece que el Espíritu de Dios tiene que trabajar con nosotros la avaricia. Que hay gente que están poniendo su mirada en el dinero y están apartando la mirada de Cristo. Y no solo codician el dinero, sino que también quieren el ajeno y quieren más y más y más. Y llevan a la gente a codicia necia. El amor de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Ni siquiera dice que es el dinero, no. Es cuando usted, en vez de amar a Dios, ama el dinero. Cuando usted es apegado al dinero. Cuando usted respira por el dinero. Y cuando usted lo cuenta y lo guarda para tenerlo guardado, que le genera garantía y seguridad. Dios no es necesario. Y por eso aquí habla de la idolatría. Porque ya se convirtió en su Dios. No quiere decir que usted no valore lo que usted se ha ganado, lo que usted ha producido legalmente. Y que usted pueda vivir con dignidad y que usted haga su ahorro. Y que su familia viva dignamente. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está hablando de que usted es muy apegado o pudiera estar muy apegado, muy apegada al dinero. Y su Dios es el dinero, por eso se convierte en idolatría. Y le quita el sueño. No es Dios que le quita el sueño. Es sumando, calculando. Y no se sacia. Y hay una palabra que dice Jesús sobre alguien que tenía esa mentalidad. Y lo que ha trabajado, ¿para quién será? Hoy han venido por ti. O para dejárselo al esposo de la hija o al esposo, ¿verdad? A la esposa del hijo o al esposo de la hija que no trabajaron y que no saben nada de cómo se logró eso. Aterricemos. Dice, hágalo morir. Apártese de ambiciones de medida y de que su Dios sea alguien más que no sea Jesús. Y dice, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí. Analicemos en ese contexto la ira de Dios. Hay alguien que está desenfrenado en un área determinada de la que hemos mencionado. Y entonces, como está desenfrenado, está entregado
viene Dios y se recoge. Y viene el enemigo entonces, lo atrapa y le da lo que la persona necesita a su estilo. Y lo envuelve, y cuando viene a ver, está más envuelto. Y le han dado más soga que un andullo. Y cuando viene a abrir los ojos, ya está preso. Está preso. Preso por su propia ambición, preso moralmente, corrompido espiritualmente y avergonzado, porque eso es lo que quiere el infierno, avergonzarnos. Pero aún con todo eso, hay una oportunidad para el arrepentimiento, porque eso es posible. Permítanme entonces, yo sé que ya el tiempo se me ha ido, y ya me voy a tomar 30 segundos, pero le voy a leer un texto que lo vamos a ver más adelante en una prédica que viene por ahí. Y se lo voy a leer y se lo voy a dejar, y así tienen para que vayan rumiando. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí, que no lo vamos a explicar hoy, se lo voy a dejar, lo vamos a ver más adelante, hay una señal de que los juicios de Dios son parte de su justicia. Y que en el concepto apocalíptico que se está manejando ahora, que se habla mucho de tercera guerra mundial y de ataque nuclear, en ese concepto apocalíptico, como ellos lo usan, en el periodo de la gran tribulación se manifestará la ira de Dios sobre la tierra como una señal de su justicia, que el ángel que está encargado de proteger y vigilar las aguas en el mundo le dice: Señor, lo que has hecho es lo correcto porque tú eres justo. Así aplicará la justicia en ese periodo. Permítame concluir hoy. La santidad de Dios requiere en todo lugar y en todas las áreas de nuestras vidas que nos manejemos con prudencia. Aprenda a manejarse con prudencia en todas las áreas de su vida, porque usted está siempre frente a un Dios santo. Dios está en todo lugar, con todo su ser, al mismo tiempo. La ley física dice que usted no puede ocupar 2 lugares en el espacio, porque usted está sujeto a leyes físicas, pero Dios no. Él está en todo lugar. Entonces hay que manejarse con prudencia. La justicia de Dios ha sido aplicada a Cristo. Vivamos en Él para que, confesando nuestros pecados delante de Él, podamos disfrutar de los beneficios que es la justificación. El Señor ya nos ha librado de su ira por medio de Cristo. Así que ya hemos sido librados de la ira de Dios. Y el mismo Cristo lo ha dicho, que el que está bajo ira, el que lo rechaza, nosotros no lo estamos rechazando. Y si alguno todavía no ha tomado su decisión, recuerde que usted debe
tomarla conscientemente, voluntariamente, que como Cristo lo ha amado a usted, usted aprenda a amarlo a Él. Y que usted sea consciente de la necesidad que hay en usted y que no le tenga miedo a la ira de Dios, porque eso no va a resolver el problema. Déjese abrazar por su amor, que ese sí lo resuelve, porque va a producir en usted arrepentimiento, que es lo que se requiere para acercarnos a Él. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión a nuestro favor. Gracias por la justificación en la redención de Cristo, porque tú nos has justificado. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha visitado y tal como estábamos, en la condición en que estábamos, nos ha recibido. Te damos la gloria en el día de hoy. Te damos el honor a ti, Señor. Completa tu obra en esta casa. Completa tu obra en nosotros. Tú eres nuestro respirar. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias por tu Espíritu, Señor. Mira, hoy vamos a compartir la mesa sagrada, la cena del Señor vamos a compartir hoy. Señor, prepara nuestros corazones con el arrepentimiento apropiado para que podamos disfrutar en bendición el pan, la copa que vamos a compartir. Honor y gloria a tu nombre, Señor. Que podamos estar reconciliados los unos con los otros. Que aprendamos a perdonarnos, a aceptarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros, Señor. Y que seamos los unos para con los otros, porque somos un cuerpo en que tú eres nuestro líder. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.